Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con la serie de Gálatas que hemos titulado Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Como les decía hace un momento, esta carta es maravillosa y para mí es muy especial porque yo viví muchos años sintiéndome realmente aprisionado, encarcelado, de verdad, como un religioso. No le pretendo echar la culpa a la religión, era culpa mía. ¿Por qué? Porque no veía la verdad de Cristo Jesús. No veía la libertad maravillosa que Cristo da a aquellos que creen y confían en Él. Porque yo viví la mayor parte de mi vida, 29 años pensando que esto de ser cristiano era algo que tenía que ganarme a pulso, que esto de ir al cielo era algo que me tenía que ganar por mis propias fuerzas. Y se convirtió en una cárcel porque no era capaz ni de hacer una cosa ni de hacer la otra. No era capaz ni de ganarme el cielo ni salir del infierno con mis propios esfuerzos, por más que lo intenté. Pero bendita libertad cuando entendemos que somos salvos por la gracia de Cristo, por pura gracia sin merecerlo. Pero eso no significa que aún después de conocer a Cristo Jesús podamos perder la libertad. Y por eso le he puesto como título a esta enseñanza, Volviendo a la libertad. Bueno, obviamente puede parecer sugestivo porque creo que hoy nos sentimos como que volvimos a la libertad, ¿cierto? Ahí sentimos como que por fin somos libres. Pero qué bueno que eso lo sintamos aún mayor en Cristo Jesús. Porque mis hermanos, creer en Cristo es verdadera libertad. Es más libertad que el hecho de que nos hayan permitido nuevamente congregarnos. Es más libertad aún que esa. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque a pesar de que no podíamos muchas veces ni siquiera salir de nuestras casas, Cristo sigue estando con nosotros y Él sigue siendo nuestro Salvador. Pero entonces el título realmente se refiere a esa esencia de esta carta. Esta carta nos enseña que tú y yo, aún siendo cristianos, puede ser que nos sintamos aún encerrados, encarcelados. Porque yo aquí quiero preguntar algo. Me quiero hacer esta pregunta a mí mismo y quiero hacérsela a cada uno de ustedes. Espero que todos y cada uno de los que están aquí hoy conmigo hayan creído en Cristo Jesús y hayan experimentado lo que es ser salvos por gracia. Pero no es cierto, mis hermanos, que como que se pierde ese gozo del principio. Esto lo dije al principio de esta serie y lo quiero repetir hoy porque hoy vamos a repasar. Recuerdan que yo les decía esto. ¿Cómo fue ese momento, ese primer instante cuando conocimos a Cristo Jesús? Cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús como pecadores. ¿Con qué vinimos a Cristo? Con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad, ¿no es verdad? ¿Qué trajimos ese primer día? No sé, que alguien te habló de Cristo, que fuiste a una iglesia y Dios usó al predicador para que te dijera que Cristo había muerto por tus pecados, que no importaba los pecados que hubieras cometido, que si creías en Cristo eras salvo. Tú pusiste tu fe en Él, muy seguramente quizá te pasó como a mí, lloraste como nunca. No solamente lloraste por el dolor de tu pecado, sino que lloraste también porque te sentiste libre, por fin sentías que entrabas al cielo por lo que Cristo había hecho por ti. ¿Recuerdas ese momento? ¿Lo viviste? Ese primer momento. ¿Pero qué pasó después? ¿Acaso no es verdad que después como que se pierde ese gozo? Claro, es que luego llegan las cargas. Ya creíste en Cristo Jesús. Este es el mensaje. Jesucristo te ama y te quiere salvar. Este es el mensaje. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero luego, ya creíste. Ahora te toca hacer esto, lo uno, lo otro. Ahora tienes que dar el 10% de tu dinero porque si no te vas al infierno. Ahora tienes que pelarte las rodillas. Ahora tienes que ayunar y hacer un montón de cosas. Y no estoy diciendo que esas cosas son malas. Lo que estoy diciendo es que luego eso se convierte en cargas. Y cuando pienso en esto, quiero decirlo de esta manera. Cuando yo miro esto, yo digo, si así fuera, entonces yo diría lo que dicen muchos. No, para eso espero al último día de mi vida para arrepentirme. Porque mis hermanos, la verdad es que muchas veces los mismos que nos dicen que en Cristo hay libertad, luego nos quitan esa libertad. Nosotros deberíamos vivir el Evangelio, la vida cristiana, como ese primer día que creímos en Cristo Jesús. Y de eso es de lo que nos habla esta carta. Ahora, no estoy diciendo en el pecado y en la maldad, obviamente vamos a ver esto a la luz de la palabra. Pero quiero que veamos 3 aspectos que ya hemos visto en esta carta, que los repasemos. Aparte de eso, creo que hay 2 cosas importantes. Muy seguro que no nos acordamos de todo lo que hemos hablado en todas las enseñanzas. Son 10 enseñanzas de Gálatas. Y también por la gracia de Dios hay personas que hoy nos acompañan por primera vez. Espero que se sientan como en su casa, muy queridos, muy bienvenidos. Les amamos, a pesar de que quizá apenas les estamos conociendo. Así que
Esperamos que ustedes también hoy se gocen al repasar esta verdad maravillosa. Así que veremos tres aspectos muy importantes de esta verdad gloriosa. ¿Cómo es que tú y yo somos llamados a volver a la libertad? Y lo primero que quiero que veamos, el primer punto que quiero que veamos es que si tú y yo hemos creído realmente en Cristo Jesús, en la buena noticia del Evangelio, entonces el Evangelio nos enseña que al creer en Cristo, tú y yo hemos recibido libertad del pecado. Primer punto, libertad del pecado. Ahora, mis hermanos, esto suena conocido, esto suena muy famoso, pero ¿te sientes así? Porque para pecadores tan grandes como yo, para personas como yo que por más que intento, igual fallo. Y no estoy diciendo que yo quisiera ya ser perfecto, no estoy diciendo que a mí me gusta pecar y que está bien fallar. Igual creo que cada uno de ustedes que ha creído en Cristo Jesús quisiera ser perfecto. ¿Aquí alguien no quisiera ser perfecto? No cometer errores, no fallar, no pecar. Creo que todos quisiéramos eso. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne, fallaremos. Por más cristianos que seamos, cometemos errores, pecamos. Pero la Biblia enseña y declara esto en muchos lugares, pero particularmente en la carta a los Gálatas, que Cristo nos ha libertado del pecado. ¿Qué significa eso? Vayamos a la palabra de Dios. Todos los versículos van a ser de Gálatas, de los 3 primeros capítulos, por supuesto, porque vamos a repasar esta carta. Como les decía, por mí los veía todos los versículos que hemos visto hasta ahora, pero no vamos a ver algunos versículos en particular. Primer versículo que quiero que veamos, Gálatas 1, versículo 4. Tenemos este estudio en la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo dice allí, desde el principio de entrada, después de saludar en los 3 primeros versículos y desear a los cristianos en Galacia que reciban paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en el versículo 4 dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Este fue el plan de Dios nuestro Padre. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Es lo que dice la palabra de Dios. Él nos ha rescatado de este mundo de maldad en el que vivimos. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Que tú y yo ya no pecamos? ¿Quién puede decir que ya no peca? ¿Quién puede decir que después de conocer a Cristo Jesús nunca ha fallado, nunca ha pecado, nunca ha cometido ningún error? Mis hermanos, este versículo es increíble. Lo que el apóstol Pablo está diciendo allí es que el plan de Dios, desde el principio, Dios lo planeó de esta manera. Que Jesucristo, Cristo Jesús nuestro Señor, entregara su vida por pecadores como tú y como yo. Y eso fue seguramente lo primero que nos dijeron cuando creímos en Cristo Jesús. Eres un pecador, mereces el infierno, pero Cristo pagó para que no vayas al infierno, sino que vayas al cielo. ¿No es verdad que ese es el mensaje? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y a veces me pregunto, ¿será que de verdad lo creemos? Es solo creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero aquí entonces quiero volver a lo que decía hace un momento y lo quiero enfatizar. Quiero hacer esta pregunta. ¿Creen ustedes, creo yo, Alex, que si una persona, por más pecadora que sea en este momento, cree en Cristo Jesús, es salva? Es lo que predicamos, ¿cierto? ¿Qué pasa si en este momento entrara el peor pecador de Chinchiná, de este lugar, de esa localidad, o de Colombia, o del mundo, y estuviera aquí en la enseñanza y le dijéramos, si crees en Cristo Jesús, serás salvo, todos tus pecados serán perdonados? ¿Es eso verdad? Absolutamente, ese es el mensaje de la Biblia, ese es el Evangelio, ¿cierto? La pregunta es, si Dios perdona a aquel que no es su hijo, lo perdona en Cristo y ahora lo hace parte de su familia, lo hace parte de sus hijos, ¿por qué no nos perdonaría a ti y a mí que ya hemos creído en Cristo y que ya somos sus hijos? Mis hermanos, ese es el punto. Muchas veces nos enseñan que si Cristo que Cristo es capaz de perdonar al peor pecador. Y si viene el peor pecador a este lugar, puedes creer en Cristo y eres salvo. Pero después de que tú y yo creemos en Cristo Jesús, parece ser que este problema del pecado ahora queda en nuestras manos. No los estoy invitando a pecar, pero tenemos que ser realistas. Pecamos, por más cristianos que seamos. Y esta es la pregunta. Si Cristo murió por nuestros pecados, la pregunta es ¿por cuántos pecados murió Cristo? ¿O solo murió por los pecados hasta ese día en que fuimos quizá a un altar o alguien oró por nosotros? Cristo murió hasta ese momento por esos pecados. Ya lo vimos ahora en el Salmo en Romanos. Es que Cristo no solamente murió, sino que resucitó y aún está hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque Él sabe, Él mejor que nadie sabe, que tú y yo, por más hijos de Dios que seamos, aún fallamos. Y esos pecados que puede ser que todavía cometamos tú y yo, siguen siendo perdonados por la sangre de Cristo nuestro Salvador. Así que si tú esta semana fallaste, y sé que lo hiciste porque yo también, porque fallamos de tantas maneras, quizá no matamos, nos robamos, pero
Ay, Dios mío bendito si fallamos quizá con el solo pensamiento. Pero Cristo murió por esos pecados también. Ese fue el plan de Dios. El plan de Dios no fue salvar a perfectos. El plan de Dios fue salvar a pecadores imperfectos por gracia, para que tú y yo hoy alabemos a nuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿no deberíamos hoy sentirnos como ese primer día que creímos en Cristo Jesús? Porque si hemos fallado esta semana, y seguro que lo hemos hecho, en Cristo sigue habiendo perdón de pecados. Por eso es que en el versículo 6 de ese primer capítulo, Pablo dice algo que es muy fuerte. Pablo dice algo que es demasiado impresionante porque él dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Pablo dice: están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Vamos a ir también hasta el versículo 7, pero detengámonos allí un momento. Mis hermanos, estos cristianos no se estaban apartando de Dios y no estaban siguiendo otro evangelio porque se estuvieran yendo de la iglesia. Estas personas son exhortadas por Pablo y de hecho son amonestadas por Pablo porque ellos se estaban desviando de la verdad que creyeron en un principio, que sus pecados eran perdonados por Cristo. Después de creer en Cristo Jesús, ¿le has fallado? Sé que sí. ¿Cómo te has sentido? Sé que te has sentido mal. Pero ¿cómo has pensado que va a ser perdonado ese pecado? Quizá te pase como a mí, que tenía que pasar entonces toda la noche de rodillas, o quizá ayunar. Quiero decirles, esto es obviamente un pensamiento muy personal, pero antes yo pensaba que tenía que esperar 7 días para que ese pecado fuera perdonado. Y esos 7 días los vivía en karma. Los vivía, Dios mío, que llegue ya, a ver, ¿cuándo fue que cometí esta falta? Me faltan todavía 3 días para que Dios me perdone. No sé de dónde saqué eso. Porque esas son a veces las cargas que nos coloca la religión. Mis hermanos, no estoy diciendo que el pecado esté bien. Pero la realidad es que Dios ya no nos condena por nuestros pecados, porque Cristo ya fue condenado por esos pecados. Obviamente ofendemos a Dios cuando fallamos. Y Dios también dice en su palabra que aun si pecamos siendo sus hijos, dejamos de ser sus hijos, o más bien dice que nos disciplina, que nos corrige. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Sabemos, y eso que a veces hasta Dios es tan paciente que nos perdona y a veces ni disciplina recibimos. Porque tampoco es que Dios esté esperando ahí a ver, ya falló para darle el correazo. No, mis hermanos, ni ustedes que son padres hacen eso, ¿cierto? Ustedes que son padres a veces son tan tolerantes y pacientes con sus hijos. ¿Creen que Dios nos va a agarrar a garrote a toda hora? Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que Dios pase por alto el pecado, pero es que ¿saben qué hizo Dios? Puso a su Hijo en una cruz para perdonarnos. Esa es la verdad. Por eso Pablo está ofendido y está diciendo, creyentes de Gálatas, y ahí nos dice a nosotros, recuerden que sus pecados son perdonados por Cristo Jesús. Yo lo quiero decir de esta manera y aquí quiero pedir por favor, con mucha gracia y mucho amor, que me permitan, me den la oportunidad, que me den el beneficio de la duda de terminar la enseñanza, porque veremos mucho más. Pero quiero decir esto que es muy fuerte y para muchos es impactante. No importa lo que tú hagas, no importa el pecado que cometas, la sangre de Cristo es suficiente para perdonarlo. Y no importa lo que tú hagas, si has creído en Cristo Jesús, Dios no te condena por ese pecado. Me dirás, pero Alex, o sea que podría matar, no te estoy invitando a matar. Y sé que tú como cristiano no quisieras hacer eso. Pero te puedo mostrar a través de la Biblia que hombres de Dios, un hombre que todos conocemos, Dios lo llama un hombre conforme a mi propio corazón. Todos sabemos quién es, cierto, David. Mató. Y no fue por un accidente. Mandó a matar al esposo de una mujer muy bonita para quedarse con ella. Horrible. Y no estamos diciendo que eso estuvo bien. ¿Lo perdonó Dios? Sí. ¿Dejó David de ser hijo de Dios? No. ¿Sufrió consecuencias? Sí. Pero no dejó de ser hijo de Dios. Esta es mi pregunta. ¿Qué pecado sería tan terrible como para que Dios diga, ya no eres mi hijo? Mis hermanos, no, podemos estar tranquilos. Cristo perdonó nuestros pecados. Por eso les digo, obviamente hay mucho más que decir. No me voy a quedar allí nomás. Porque hay veces personas cuando digo esto como que se quedan, no. Allá dicen que tú puedes vivir como quieras, pecar, hacer y deshacer, hasta puedes matar. No, no estoy diciendo. Podría ser que eso nos sucediera. Dios quiera que no. Pero aunque nos sucediera, no dejaríamos de ser hijos de Dios por eso. No hay ningún pecado que ahora nos separe de Cristo Jesús porque Él murió por el pecado. Él fue separado en esa cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado para que tú y yo ya nunca seamos abandonados, aunque pecamos? Por eso el versículo 7 dice que ese evangelio que hoy muchos predican, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Mis hermanos,
Cristo es suficiente para salvar. Cristo es suficiente para salvar. ¿En quién está la salvación? ¿En manos de quién? En manos de aquel que perdonó nuestros pecados. Allí mismo en el versículo 10 dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo enseñaba esto, los judíos, que les encantaba decir, mira, para tu ser salvo te tienes que circuncidar, para tu ser salvo tienes que hacer esto, lo uno, lo otro, rituales. No, mis hermanos, no hay nada que tú y yo podamos hacer, solamente creer en Cristo Jesús. Y claro, cuando Pablo predicaba eso, había muchos que se ofendían. Hay muchos que se ofenden por lo que yo estoy diciendo en este momento, pero para pecadores como yo, esta es la mejor noticia. Que Cristo es capaz de salvarme, que Él es suficiente. Así que mis hermanos, Cristo nos ha libertado del pecado. El pecado ya no te condena. Sí, hay consecuencias. Si pecamos, hay consecuencias. Y ofendemos a nuestro Padre. Y aparte de eso, estoy seguro de algo. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente de verdad en Cristo Jesús, cuando tú pecas, eso no se siente para nada bien. Cuando yo peco, eso no se siente para nada bien. No es verdad. Porque eso nos lleva a nuestro segundo punto. Porque es que no solamente Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, sino que en segundo lugar, Cristo es suficiente, el Evangelio es suficiente. La buena noticia de Cristo es que si tú y yo creemos en Cristo, Cristo nos da libertad del pasado. Entonces tengamos en cuenta, no nos quedemos solo con la primera parte, que es verdad. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que tú y yo no podemos hacer nada para ser salvos, que al creer en Cristo ya somos salvos. Eso es lo que hemos visto en esta carta maravillosa. Pero en segundo lugar, Cristo nos trae libertad del pasado. ¿A qué me refiero? A una verdad simple que sé que tú has vivido al igual que yo. Y es que cuando creemos en Cristo, Él cambia la vida de las personas. No volvemos a ser los mismos. Puede ser que cometamos a veces muchos errores de los que cometíamos en el pasado, pero no somos las mismas personas. Mis hermanos, esta verdad es enseñada en toda la Biblia, pero muy particularmente en esta carta. Porque la verdad es que no solamente Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sino que al creer en Cristo, Él nos ha dado una vida totalmente diferente. Somos nuevas criaturas. Pensamos diferente, actuamos diferente. Y aunque a veces no actuamos de la mejor manera, nos damos cuenta que actuamos mal. ¿No te pasa? Ahora somos conscientes de lo que hacemos mal. Antes que vivíamos sin Cristo, eso hacíamos y deshacíamos y eso parte sin novedad. Entre más pecábamos, mejor. Más bueno, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, mis hermanos, no necesitas un policía, no necesitas un pastor o un líder de jóvenes que esté detrás de ti diciéndote lo que está bien o está mal. Claro, necesitamos el consejo de la palabra que nos enseña y nos instruye, pero el mismo Dios se ha encargado de cambiar nuestro corazón para que veamos las cosas de manera diferente. Me parece increíble lo que dice el capítulo 1, versículo 13, porque Pablo se coloca como ejemplo en este aspecto. Claro que sí. Dice la palabra de Dios: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía. Pablo era un religioso. Él dice, ustedes saben cómo era yo antes, era un religioso. Y dice, y cómo perseguí con violencia la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Este hombre que para mí es, como dicen por ahí, que la sacó del estadio, Pablo. Este hombre que personalmente admiro tanto, por supuesto, honro, exalto y adoro solo a Cristo, pero es que Pablo es como un cristiano fuera de serie, ¿cierto? ¿Y quién era Pablo? Alguien que quería destruir el cristianismo. Y Pablo dice, ¿y ustedes saben cómo era yo? Entonces notemos, esta es mi pregunta. Si Dios perdonó a Pablo, ¿será que no nos puede perdonar a nosotros? Siempre lo digo de esta manera un poco graciosa. ¿A cuántos cristianos has matado? ¿A cuántos cristianos has metido a la cárcel por ser cristianos? ¿A cuántas iglesias has perseguido? Pues yo creo que de aquí ninguno. Pablo hacía eso. Él estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Pablo perseguía a cristianos y no le importaban si eran hombres y mujeres, los arrastraba y los metía a la cárcel. Él quería destruir el cristianismo. Y Dios lo perdonó. Pero es que no solamente él lo perdonó y Pablo siguió matando cristianos, persiguiendo, no. Fue cambiado. Fue una persona totalmente diferente. ¿Qué dice el versículo 14? Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo era uno de esos que decía, aquí nací, aquí crecí y aquí me muero. Esta fue la religión que me heredaron mis padres. Aquí me muero. Pero Dios tenía planes diferentes. Mis hermanos, es que una religión, un título, una organización religiosa no te va a salvar. Para muchos yo estoy condenado, porque no estoy en la iglesia en la que nací y crecí.
Pero hoy más que nunca sé que soy salvo por gracia porque hoy mi única esperanza y confianza se llama Cristo Jesús. Y espero que también sea tu seguridad y tu confianza. Este lugar no te salva, yo no te salvo, aquí nadie te puede salvar. Aquí sí hay uno que te puede salvar, se llama Cristo Jesús. Y por eso predicamos es a Cristo Jesús. Nuestra confianza, nuestra seguridad no está en nada ni en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. Está en aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Por eso aquí te decimos, lo que te salva no es este lugar, no es esta religión, esta no es una nueva religión. Aquí queremos es proclamar a Cristo. Si nos quieres acompañar en estas enseñanzas porque crees que te enseñamos a Cristo y porque te agrada compartir con nosotros, eres bienvenido. Hoy vuelvo y lo digo, las puertas de este lugar están abiertas, aunque usemos tapabocas, pero están abiertas, nuestros corazones están abiertos. Pero mis hermanos, aquí predicamos es que solo Cristo salva y solo en Él hay esperanza. En nada ni en nadie más. Pablo era un religioso y él con todo y su religión estaba perdido. Con todo y su religión estaba perdido. Pero mis hermanos, somos salvos es cuando creemos en Cristo. Por eso allí mismo en el versículo 23 dice, y aquí quiero colocar en contexto, Pablo está hablando de cómo él fue transformado y cambiado. ¿Y qué decía la gente de Pablo? Todo lo que sabían de mí, está hablando de los creyentes en Jerusalén porque no lo conocían. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. Y allí está. Este es el fundamento de este siguiente punto. El que antes nos perseguía, el que antes odiaba esto, y puedes colocarte ahí, yo estoy seguro. Quizá tú eras antes, a mí no, háblame solamente de María. Estoy seguro que tú decías, no, yo no dejo esta religión de mis padres, yo no dejo mis imágenes. No es verdad. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Antes nosotros creíamos que no abandonábamos este lugar, ese lugar donde estábamos. Pero ahora entendemos que antes aquello que odiábamos, aquello que no nos interesaba, hoy es lo que más amamos. Amas a Cristo. Deseas a Cristo. Quieres conocer más a Cristo Jesús. Es lo que pido a Dios, que si tú hoy estás con nosotros y quieres estar con nosotros, sea porque amas a Cristo y que Dios nos dé el privilegio y la gracia de predicarte siempre a Cristo y a Cristo para que te enamores más de Él, para que lo ames más, para que conozcas más su gracia, su maravillosa y bendita salvación. Este es el punto, mis hermanos. ¿Podemos ver que Pablo tuvo un antes y un después? El que antes perseguía esto, ¿ahora qué? Ahora lo proclama. El que antes tenía una fe totalmente diferente y era con Biblia y todo, porque Pablo tenía Biblia en mano y todo. Y mis hermanos, ¿ahora qué hacía ese hombre? Era diferente. Lo que él quería destruir, ahora lo amaba con todo su corazón. Ese es el punto. Ese es el punto. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú amas a Cristo con todo tu corazón. Tú quieres que te hablen de Cristo y más de Cristo, como esa canción, háblame más de Cristo. Tú quieres escuchar a predicadores que te hable de aquel que te ha salvado, de aquel que ha perdonado tus pecados, de aquel que te ha cambiado. Y si alguien no fuera cambiado en este momento, Cristo puede cambiarlo. Cristo puede cambiarlo. ¿No es verdad que tú cuando creíste en Cristo Jesús no volviste a ser la misma persona? ¿Acaso no es cierto que ahora veías el pecado? Puede ser que hay muchas cosas que todavía nos tienten, pero muchas de las cosas que tú y yo hacíamos antes ya no están en nuestro corazón. Hasta las aborrecemos. Uy, no, yo por qué hacía esas cosas. Mi hermano, tu vida fue cambiada. Entonces esta es mi pregunta. Si Dios ha hecho todo esto, ¿cómo no experimentar hoy nuevamente la libertad en Cristo Jesús, el gozo de su salvación? Precisamente esto me lleva a mi último punto, y es la libertad del esfuerzo, así como lo oyen. Porque si hay algo en lo que se enfatiza esta carta es la libertad del esfuerzo. Mis hermanos, estos dos puntos que vimos estaban solo en el primer capítulo, pero los capítulos 2 y 3 se centran particularmente en este punto. Libertad del esfuerzo, y en esto es en lo que yo más hago énfasis. ¿Por qué, mis hermanos? Quiero decirlo de esta manera. Yo estoy seguro de esto. Si llevas un tiempo en el Evangelio, seguramente has tenido dificultades, ¿cierto? Como cristiano, has tenido dificultades, problemas. ¿Y acaso tú mismo no te has dicho a ti mismo o alguien te ha dicho, otro cristiano, hermano, hermana, deja esos problemas en las manos del Señor? Deja tus cargas en las manos del Señor. No necesito ser profeta para saber eso. Si has llevado un tiempo en el Evangelio y estás casado, estás casada, estoy seguro que has tenido a veces conflictos en tu matrimonio. ¿Y qué te dice un hermano o qué te dices a ti mismo? Yo dejo este problema de mi matrimonio en las manos del Señor, ¿no es verdad? Una enfermedad, vamos a colocar el tema de la enfermedad. ¿Quién no se ha enfermado aún siendo cristiano? ¿Y a quién le pedimos que nos ayude, que nos sane si es su voluntad?
Hermano, voy a orar por ti para que si es la voluntad de Dios, Dios te sane, te dé fortaleza en esa enfermedad. Problemas, dificultades. Es el mensaje más común que se predica hoy y el más popular. Pon tus sueños, anhelos, tus planes en las manos del Señor. No es verdad. Pero cuando se trata del pecado, parece ser que Dios perdió su poder. Parece que Cristo ya no es todopoderoso. Es decir, Él puede ayudarme en mi problema matrimonial o en mi dificultad financiera o yo puedo colocar mis sueños y anhelos en sus manos y descansar en Él. Pero parece ser que cuando se trata del pecado, ya entonces nos tenemos nosotros que ver con el pecado. No, mis hermanos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el mismo que perdonó todos tus pecados, todos, el mismo que te cambió ese día que creíste en Él, es el mismo que es capaz de seguirte cambiando todos los días. De algo estoy seguro. Tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, todavía necesitamos ser cambiados. Hay mucho en Alex que todavía necesita ser cambiado. Y yo quiero cambiar. Pero he aprendido a través de la palabra de Dios que yo no me puedo cambiar a mí mismo. Puede ser que yo cambie ciertas cosas. Es fácil cambiar mi aspecto físico. Eso es muy fácil. Seguro que sí. Es fácil vestirme así y colocarme una corbata y afeitarme y esas cosas. Pero cambiar el corazón, solo Dios. Y Dios nos ha hecho nuevas criaturas, pero aún así hay mucho todavía que es necesario que sea cambiado en nuestras vidas. Yo creo que todos experimentamos eso. Hay alguien por ahí que dice que nos hace falta pelo para el mundo. Hay alguien por ahí que dice que no, es que hace falta mucho. Sí, hace falta mucho. Pero ¿quién lo va a cambiar? El mismo que comenzó a cambiarnos un día cuando creímos en Cristo. Yo sé que te hace falta mucho. A mí me hace falta mucho. ¿Hay alguien aquí perfecto? Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Tu propio esfuerzo o aquel que es todopoderoso? De esto es de lo que nos habla el apóstol Pablo en esos 2 capítulos, pero iré solamente unos versículos en particular. Capítulo 2, versículo 4. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos. Fuerte esto, que se habían infiltrado entre nosotros. Quiero detenerme allí y colocarlos en contexto. Pablo está hablando de una visita que él hizo a Jerusalén. Y no se fue solo, se fue con Bernabé, pero también se fue con Tito, particularmente con Tito porque Tito no era judío, porque Tito era griego, es decir, Tito era gentil y Tito no estaba circuncidado y Tito no sabía nada de la religión judía, entre comillas, no lo había vivido. Tito no tenía todos esos rituales y Pablo se llevó a Tito a ver qué me dicen estos. Nadie dijo nada, solamente por ahí unos que empezaron a revirar, como decimos nosotros. ¿Sí vio con el que vino Pablo? ¿Cómo se viste? Está lleno de tatuajes y aritos. Es solo un ejemplo, es solo un ejemplo. Todo mechudo, todo greñudo, porque los helenos así era como de verdad. Ellos se veían diferentes, se vestían diferente. Ese que le encanta, ese que ni Biblia lee, sino que le encanta es por leer que a Platón, que Sócrates, a Aristóteles, le gusta la filosofía. Esperemos que lo circuncide, al menos que lo circuncide. Y Pablo dice, no. ¿Qué dice el versículo? Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir reglamentos judíos. Pueden ver, obligarnos. Eso es lo que hace la religión. Cree en Cristo, pero después de que creen en Cristo te quieren obligar. No estoy diciendo que no haya cosas que todavía sean necesarias cambiar, pero mi pregunta es esta, ¿quién la va a cambiar? ¿El pastor? Voy a ver cómo vino fulano para dentro de 8 días empezar a predicar de... Mis hermanos, yo sé que hay muchas cosas que es necesario cambiar en nuestras vidas. Y es más, estoy seguro de que hay muchas cosas en tu vida que yo no puedo ver a simple vista que son necesarias que sean cambiadas. Pero hay uno que las conoce y hay uno que empezó una obra en ti y la va a terminar. Es Dios. Yo no soy Dios. Yo soy llamado a proclamar la palabra y sé que en su momento, si hay algo en tu vida que está mal, a través de la palabra, Dios va a tomar esa palabra con gracia a través del Espíritu y te va a cambiar. Mis hermanos, este es el punto. Este es el punto. Aquí creemos que tenemos que venir es tal como somos, sin apariencias, pecadores, pero descansar en que hay uno que ha prometido transformarnos y cambiarnos. Hay uno que ha prometido llevarnos al cielo un día y presentarnos perfectos. Esa obra la hace Él. Yo no quiero hacer la obra de Dios. La obra que Dios me llamó a hacer es proclamar su palabra con fidelidad y sé que Él es el que va a orar en sus corazones. Por eso es que muchos dicen que aquí alcahueteamos el pecado. Porque mis hermanos, yo aquí no te voy a quitar el pecado, porque yo no puedo. Hay uno que sí puede, Cristo, por eso te predico a Cristo. Hay uno que te va a cambiar y que si ya te cambió, te va a seguir cambiando. ¿Qué dice el versículo 12 de ese mismo capítulo 2?
Porque recordemos que a Pedro le pasó, Pedro cayó en la hipocresía. Luego Pablo nos cuenta otra historia cuando Pedro va a Antioquía. Dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, nuevamente digo, estaban llenos de tatuajes, de aritos, todos mechudos. Y Pedro se puso a comer con ellos, ¿no? Pues Dios los está cambiando, Dios los está transformando y no tuvo ningún problema. Quienes no estaban circuncidados, no tenían el ritual, no tenían la religión. Pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. ¿Por qué? Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. A veces nosotros no es cierto que hacemos o dejamos de hacer muchas cosas es por la crítica o porque otro nos obliga. Recuerdo una historia de un predicador del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones. Resulta que en esa época, no sé si a algo no les pasó, creo que a mi papá le pasó, creían que el bozo era pecado. Y en esa época, imagínense el siglo pasado, y precisamente un día un hombre se convirtió, creyó en Cristo Jesús, pero tenía bozo. Y venía a las reuniones con bozo. Pero un día estaba predicando Martin Lloyd-Jones cuando notó que este hombre que ya llevaba varios días llegó sin bozo y dijo, se enojó y lo llamó hermano. Dígame la verdad, ¿quién le dijo que se quitara ese bozo? Claro, Martin Lloyd-Jones dijo, no falta que ya hubo un hermano que le dijo, quítese ese bozo que eso es pecado. No, resulta que el hombre le dijo, no, lo que pasa es que yo venía y veía que todos estaban sin bozo y yo era el único con bozo, a mí ya me dio pena venir con bozo y me lo quité. Mis hermanos, ahora, obviamente no es que tener bozo fuera pecado, pero en ese momento la gente pensaba que eso era así. ¿Y cuál es el punto, mi hermano? Obviamente no era pecado, pero nadie le tuvo que decir, él se sintió incómodo porque, claro, no, todos los hermanos aquí vienen bien afeitaditos. Y ese fue el punto, mis hermanos. Esa es la verdad. Ahora, eso es algo superficial, pero estoy seguro. Hay alguien que nos incomoda más con nuestro pecado que la crítica de otro hermano, y es Dios mismo. Él se va a encargar de eso. Si hay algo mal en tu vida, Él se va a encargar. Si te tiene que incomodar, te incomoda. Por eso a nosotros no nos incomoda. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el que va a hacer la obra en tu vida y queremos dejarlos en manos de Dios. Por eso vaya al capítulo 3, versículos 2 y 3. Pablo hace esta pregunta a los creyentes en Gálatas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Cuando tú creíste en Cristo Jesús, ¿cómo viniste? Quizás hasta la hermana vino en minifalda y con el escote, ¿cierto? Que hasta se sentían más incómodos eran los hermanos. Y ella creyó en Cristo Jesús. Lo que digo, el hermano vino, no sé, pero no solamente eso, no estoy hablando de lo físico. ¿Cómo vinimos? Llenos de pecado, ¿no es verdad? Cargados de pecado y de maldad. Y Dios en ese momento nos limpió, nos transformó, nos cambió, nos dio una nueva vida, nos dio su Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ¿será que después de haber hecho esa obra, será que Él nos va a abandonar? No, Pablo dice, claro que no, recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Qué verdad tan maravillosa. Somos salvos por creer en Cristo. ¿Y qué dice el versículo 3? ¿Será posible que sean tan tontos? Obviamente esta traducción es un poquito fuerte. Y allí está. Para mí este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Será que hay un versículo más maravilloso acerca de esta verdad? Pero ¿no es cierto que a veces esto es lo que nos enseña la religión? Mis hermanos, empezamos nuestra vida fue en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Aquí sí hablamos del Espíritu Santo y aquí sí creemos en el Espíritu Santo, pero no como una emoción, sino como Dios mismo transformando y cambiando corazones, transformando y cambiando vidas y perfeccionando a aquellos que ha tomado en sus manos. Y el apóstol Pablo dice eso, cuando ustedes comenzaron, ¿quién empezó esa obra? Dios a través del Evangelio y el Espíritu Santo vino a sus vidas. Si así comenzó la vida cristiana, ¿por qué ahora ustedes pretenden ser mejores, diferentes, perfectos a través de sus propios esfuerzos? Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Quiero saltar al versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creyeron el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Mis hermanos, Dios ha venido a vivir en nosotros a través de su Espíritu y Él nos va a perfeccionar. Él lo ha prometido. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Mediante Cristo Jesús, allí está. Dios bendijo a los gentiles. ¿Quieres saber lo que es la verdadera bendición de Dios? Con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Cuál fue la bendición que Dios le prometió a Abraham? Tú me dirás, un hijo. ¿Ese hijo cómo nació?
por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Porque Sara no podía tener hijos y Abraham tenía 100 años. Pero a nosotros nos es dada esa misma bendición. Dice cómo, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Fue a través del poder del Espíritu Santo que Dios nos hizo nacer de nuevo, nuevas criaturas. Y es a través del Espíritu Santo que está en ti y en mí que Dios sigue transformándonos y cambiándonos. Por eso quiero concluir de una manera que no es acorde a lo que había dicho al principio. Me refiero a que quiero concluir con un versículo que no está dentro de los 3 primeros capítulos. Quiero concluir con un versículo que está al final por 2 razones. Primero, porque creo que ese versículo nos dice algo maravilloso, que con la ayuda de Dios más adelante, si nos quiere seguir acompañando, veremos a través de la palabra. Pero en segundo lugar, porque quiero antojarlos de seguir estudiando esta maravillosa carta. Quiero concluir con Gálatas capítulo 6, versículo 1. Porque esta carta más adelante nos va a enseñar esto y solamente tocaré aquí rápidamente este versículo. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, un creyente puede estar dominado por algún pecado. Sí. ¿Qué dice? Ustedes que son espirituales deberían criticarlo, rechazarlo, condenarlo, pasarse de andén cuando lo vean por la calle. Ya no saludarlo y no decirle hermano, Dios le bendiga. ¿Qué deberían hacer ustedes que son espirituales? Ayudarlo a volver al camino correcto con ternura y humildad. Y eso es lo que le pedimos a Dios que nos ayude a hacer en este lugar. Por eso si estás dominado aún por un pecado, no queremos criticarte ni condenarte. Queremos ayudarte con amor, con humildad. De hecho, como dice Pablo, aún teniendo mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación, porque somos conscientes de que nosotros mismos también podemos caer en ese pecado. Porque somos conscientes que por más cristianos que seamos, todavía fallamos y podemos aún quedar dominados por un pecado. Pero este es el punto. ¿Qué pasaría? Y espero que no, Dios quiera que no. Si el hermano Alex cayera dominado por algún pecado, ¿me ayudarían? Espero que sí. Con amor y con gracia. Aunque espero no estar dominado por algún pecado. Espero ser espiritual, espero. Pero si no soy espiritual, espero que ustedes que son espirituales puedan ayudarme. Y eso es lo que queremos hacer con cada uno de ustedes. Mis hermanos, la pregunta es si es lo que queremos hacer nosotros. Cuando yo veo esto me hago la pregunta, ¿no es esto libertad? No es libertad para pecar, es en la libertad de Cristo, vivir en obediencia y santidad, pero aun si fallamos, saber que esa libertad no nos abandona, sino que nos toma en sus brazos. Por eso, mis hermanos, aquí queremos volver siempre a la libertad de Cristo. Esta es la verdad que creemos. Quiero decirlo de esta manera para concluir. Yo, como la persona que Dios me permite predicar esta palabra, a cada uno de ustedes quiero verlos perfectos, se los aseguro. Yo quiero cada día verlos crecer en obediencia, en santidad, al igual que quiero esto para mi propia vida. Pero sé que el que lo va a hacer es Dios. Sé que el que lo va a hacer es Dios, así que yo quiero ayudarlos con amor, con ternura y humildad y espero que ustedes también me ayuden a mí. Este es el evangelio de la gracia, este es el evangelio de la libertad. Si quizá no has experimentado esto, hoy te invito a que vivas en la libertad. Si has perdido tu libertad, espero que Dios tome esta palabra y te lleve a volver a la libertad maravillosa de la gracia de Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿quieren que oremos para darle gracias a Dios por esta verdad maravillosa? ¿Quieren que le pidamos, Dios, ayúdame a experimentar esta libertad, que hoy pueda sentirme como ese primer día que creí en ti y experimentar gozo, alegría y felicidad? Sé que tú empezaste una obra, la terminarás. Sé que todavía falta mucho en mi vida, pero tú lo lograrás. Padre celestial, eterno Dios, gracias en esta hora por tu palabra maravillosa y bendita. Gracias, Padre, por este mensaje que hoy nos recuerda la libertad maravillosa que nos has regalado en Cristo Jesús. Gracias porque has permitido que cada uno de mis hermanos estén aquí congregados. Y permítenos, Señor, que este mensaje sea realidad y viva en nuestros corazones. Que si hemos perdido esta libertad, que si nos hemos olvidado que la vida cristiana es gozo y libertad y paz, porque nos has perdonado, porque nos has cambiado y has prometido seguirnos cambiando, permítenos hoy recordar y vivir esta verdad en nuestros corazones a la luz de tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí presentes y aquellos que luego escucharán este mensaje, Padre Santo, que este mensaje traiga paz, gozo, alegría y libertad a sus vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Tú más que nadie sabes cuánta alegría experimentamos. Y permítenos, por favor, en tu gracia, seguir congregarnos más de seguido en este tiempo que nos has regalado.
de libertad nuevamente, aún para estar en este lugar. Pero por sobre todo recuérdanos que nuestra máxima libertad es la libertad que nos ha dado Cristo, su evangelio maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra, y permite que sea viva en nuestros corazones, en nuestra alma, en los méritos, en la obra de Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.